Venimos siguiendo este tema porque es de algún modo el tema más crítico. ¿Cómo está el sistema de salud, ¿no? Y cómo está el personal sanitario, cómo están los médicos, cómo están los enfermeros, cómo están los trabajadores de los hospitales y sanatorios. Lo cierto es que en estas horas AMRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina, está presentándole una nota a la ministra Martorano para que se extremen las medidas en Santa Fe, porque de verdad estamos llegando a un punto de saturación, una situación a la que no llegamos el año pasado. En línea tiene la gentileza de atendernos en horas complicadas Sandra Mayorana, representante de AMRA en la seccional Santa Fe. Sandra, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy preocupada con esta segunda ola que la vemos mucho más crítica que la primera, no solo por la ola de COVID en sí, sino porque, bueno, la primera ola el año pasado, al estar todos encerrados, había patologías que no estaban en las guardias, casi no había accidentes de tránsito, no había tantos heridos de arma de fuego, baleados y demás. Bueno, en este momento tenemos todo. Tenemos los accidentes, tenemos los pacientes con COVID, el nivel de contagio es altísimo, muy, muy alto, y en una población más joven que la del año pasado, que está más tiempo requiriendo la internación, bueno, porque su cuerpo resiste más, con lo cual limita más el número de camas por el tiempo en el que está. Con un personal de salud absolutamente diezmado, agotado, menos que años anteriores, no se consigue personal de salud, hasta el punto que nosotros como gremio tramitamos con los colegios de médicos que permitieran, con un permiso especial de los colegios y revisando toda la documentación, que vengan médicos de otras provincias sin pagar la matrícula y la jubilación que hay que pagar, porque es por 2 meses o 3 para poder reforzar sobre todo el norte del país, que cuando llegue es uno de los lugares más álgidos y donde tenemos menos personal que el resto. Ya ahora en las grandes ciudades, tanto Rosario como Santa Fe, estamos al límite, hay días que directamente no hay cama. No es solo en la pública, en la privada también. El fin de semana la parte pública tuvo que socorrer a la privada. Y vemos que esto sigue y hay que poner un parate. Estamos pidiéndole a la ministra de Salud, por todo esto que yo estoy hablando, de que el recurso humano en salud es insuficiente hoy. Y si se ponen más camas, se pone con la misma gente. Y acá no podemos hablar de camas, hablamos de unidad de internación, porque de nada vale costar un paciente si no tiene quien lo atienda. Claro, se habla es el tema. Se habla de la posibilidad, supongo que deben estar ya en marcha, Sandra, de armar un hospital de campaña al lado o enfrente del CUSEM. No, lo van a hacer. El problema es el personal es el mismo. Claro. Y yo le voy a dar un dato. Normalmente se plantea en todas las normas internacionales, en una terapia tiene que haber un médico cada 6 camas con respirador o 7 y una enfermera cada 2. Bueno, ya en la primera ola, cuando se empezó a desbordar, hemos tenido un médico cada 15 camas. Y ahora con esto, si se siguen poniendo camas, vamos a tener un médico cada 20. La posibilidad de que un paciente se descompense teniendo 6 a cargo, que se descompensen 2 juntos, es baja. La posibilidad de que se descompensen más de uno, si uno tiene 10, 15, 20 camas, es muy alta. Y uno tiene que elegir a quién atiende. Esta es la realidad. Se pueden armar todos los hospitales, todo lo que quieran, pero aparte hay otra cosa. O sea, nosotros tenemos distintas especialidades. Yo soy pediatra. Si a mí mañana me dicen tenés que operar a alguien, yo no lo puedo operar. No es mi conocimiento. Sí, tampoco está en condiciones de hacerse cargo de una terapia intensiva. Exactamente, de hacerse cargo de una terapia, y ha pasado que se han puesto, es más, en una guardia general, por ejemplo, les voy a plantear un caso que tuvimos acá. Se planteó a los traumatólogos que estuvieran en la guardia general. El traumatólogo me dice, yo nunca me puse un estetoscopio, hace 20 años que no oculto a nadie, porque no es mi especialidad. Si me cae un infarto,
sea, uno tiene una especialidad, Sí, claro, hay especialidades que pueden ir a una guardia y otras que no. Porque por más buena voluntad que tenga ese médico, y se haya recibido de médico y haya estudiado toda su carrera, una vez que se especializó, ya lo otro no lo maneja habitualmente. Algo va a poder hacer, pero no le va a dar la atención que ese paciente necesita. Sonia, Entonces tenemos ese problema sí. y a lo que apuntamos es a esto. Le estamos pidiendo a la señora ministra que ella eleve al gobernador nuestro pedido de que tienen que restringirse más las medidas porque el sistema de salud no va a aguantar, está desbordando. Ustedes fíjense lo que pasó ayer en Buenos Aires. Ayer hubo una reunión en la Casa Rosada porque va a faltar oxígeno. O sea, sin oxígeno, estos pacientes, o sea, la mayoría de las patologías lo requieren. Fíjense a qué extremo está llegando la segunda ola en el AMBA. Y nosotros sabemos que después pasa lo mismo acá, es indefectible. Entonces hay que bajar el nivel de contagio. La única forma de bajar el nivel de contagio es que la gente circule menos. No hay otra. Y ustedes hablan, lo hablábamos otro día con un dirigente de creo que de la Gremial Médica de Rosario. Digo, no hay otra forma que lamentablemente tomar medidas de mayor restricción. Por lo menos en un periodo hasta por poder mermar esto, porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que se consiguió el año pasado, que fue que se amesetara la ola, o sea, que los pacientes se fueran enfermando de a poco y se estuvo trabajando, te digo, días terribles que estaba el paciente arriba de la ambulancia y no había dónde bajarlo. No es que el año pasado no se desbordó, pero no fue tan grave. Pero como viene ahora, el desborde va a ser incontenible. Sandra, ¿qué proponen? Digamos, ¿qué es lo que proponen concretamente en la carta que le envían a la ministra para que interceda ante el gobernador? ¿Qué que proponen? El gobernador tome medidas más restrictivas para disminuir la circulación de Pero, gente digamos, y poder frenar un poco esta ola. Nosotros no le podemos decir al gobernador qué medidas tiene que tomar. Lo que le podemos decir como gremio de salud es: nosotros representamos al sector que está atendiendo esto, que está desbordado, que es insuficiente, que no conseguimos más gente porque no hay, no porque no se quiera, y porque la gente no da más, no puede trabajar más de lo que está trabajando, y la única forma de sostener el sistema, protegiendo a los que representamos y protegiendo a la población, porque esto lo va a pagar la población, es que se tomen medidas restringiendo para frenar el contagio. ¿Qué les digo más? Ponele que se tomen las medidas hoy. Nosotros sabemos que recién se va a ver el resultado dentro de 15 días, claro, o 20. Y ya hoy estamos prácticamente sin cama. Se está trabajando a cama caliente y lo que nosotros tratamos de evitar es lo que ha pasado en otros lugares en que directamente no haya lugar para atender a la gente. O que vos pongas una carpa, sí, podemos poner 20 carpas, pero ¿para qué? ¿Para que estén acostados ahí en vez de la casa? Porque si no hay quien los atienda, la situación es más o menos la misma. Sí, es importante también remarcar lo que decía al comienzo, Sandra, que es este tema de la cantidad de factores que también van ocupando camas, accidentes, exacto, violencia, que eso también debe ser reducido a partir de la reducción de la circulación y de un mayor control y de una mayor presencia del Estado en la calle, ¿no? Totalmente, y controles, o sea, yo recorro y veo que hay lugares, o sea, primero, bueno, los accidentes se dan por la movilidad de la gente. Ni hablemos que, ya les digo, el otro día en el hospital Cuyen, no sé la cantidad de baleados, heridos por arma blanca, y bueno, uno no le puede decir, mira, no te atiendo porque necesito la cama para el COVID. O sea, está toda la patología, cosa que el año pasado no pasó. El año pasado era todo COVID, porque estaba todo el mundo encerrado. Ahora está toda la patología, a cualquiera le puede pasar que no haya cama, ya sea el que tuvo un accidente como el que tiene COVID, porque las camas son la cantidad las mismas, uno las separa, ve, la atención con todo saturado no es la misma que cuando uno puede trabajar con la cantidad de gente que se necesita y
tranquilo. Cuando uno trabaja en un nivel máximo de estrés, que tiene que tomar decisiones, tratar de desocupar cama, que por ahí hasta a veces, o sea, yo les puedo comentar cosas que pasan normalmente en un pico de invierno, ni siquiera en esta pandemia, que uno no tiene pico de oxígeno y termina dividiendo el pico en 2 pacientes para que los 2 tengan oxígeno, pero la cantidad de oxígeno que les llega no es la misma y ninguno de los 2 mejora. Para no elegir a este se lo pongo y al otro no. Se lo pongo como un ejemplo, doctora, de lo que nos pasa todos los años en los picos de invierno. Sí, te escucho, Iliana, te escucho. Hola, doctora. Bueno, sabemos, es representante de la Asociación de Médicos de la República Argentina, tenemos entendido que también conoce cuál es la situación en los sanatorios privados, porque en las últimas horas también se sumaron los sanatorios privados, clínicas, a esta medida de reprogramar las operaciones, que así se pueden hacer, y aquí también se conoció declaraciones del doctor Abraham diciendo que los sanatorios también están colapsando. Totalmente. El fin de semana la parte pública tuvo que socorrer a la privada, porque estaba más saturada las camas en la parte privada. Claro, esto tampoco se daba el año pasado, volviendo a lo que usted explicaba al comienzo de la entrevista, esto tampoco se daba el año pasado, porque a esta altura también tengo entendido, por lo menos lo que nos informaban, que teníamos ese colchón de los sanatorios privados que tenían el plan B armado, ¿no? Se colapsaba lo público, se derivaba a lo privado. No, pero el año pasado también estuvieron al tope, ¿eh? Estuvieron al tope, no se llegó a que la gente quedara sin atención, pero estuvimos ahí. Es más, hubo gente en los barrios más humildes que llegó de su casa a ser atendido en un centro de salud y hicieron un paro en el centro de salud. El centro de salud reanimándolos, o sea que llegaron tarde. Lo que se ve ahora es que la magnitud va a ser mayor, la parte privada está más saturada que la pública, todo lo programado se suspende, lo que pasa es que lo no programado, lo urgente, no se puede suspender. O sea, no se puede suspender una cesárea de urgencia, no se puede suspender una persona que tenga un abdomen agudo, la tienen que operar igual, y todo lo que es accidentología, que al tener un normal funcionamiento en la ciudad hay un porcentaje elevado que requiere atención médica, está este año y no estaba el año pasado, porque se había restringido. Entonces estamos con una ola mucho más contagiosa que la anterior. Está tomando un grupo más joven, que ocupa más tiempo una cama, porque tiene mayor resistencia, con lo cual eso disminuye el número de camas, porque no es lo mismo que yo, cada paciente que interno lo tenga 10 días, que lo tenga 20, que lo tenga 30. Esa cama es como si yo tuviera 2 pacientes o 3 en vez de 1. Y estamos al borde de no poder atender, de no poder abrir las puertas para revisar al paciente, porque no hay dónde, no hay quién. Y que se está pidiendo que los médicos, que por supuesto todos somos médicos, pero es como yo le decía a su compañero, todos estamos formados en un área, una emergencia todos la podemos reanimar, pero de ahí a estar a cargo de un grupo de pacientes que uno, como yo digo, yo soy pediatra, si a mí mañana me dicen este paciente tiene un abdomen agudo, le tenés que abrir el abdomen, y yo no puedo, porque no tengo el conocimiento para hacerlo, porque me formé en otra área. Y se los pongo esto como un ejemplo extremo. El paciente COVID es un paciente que es más, hasta en terapia se maneja distinto que otro, y se lo ventila en una posición que no es boca arriba como los otros, hay que rotarlo, y para hacerlo hace falta más de una persona, nada más que para moverlo y rotarlo. 2 a 3 personas mínimo, porque hay que rotar un paciente que tiene un tubo puesto, que tiene todo puesto. Y por otro lado yo le planteo esto, en los hospitales se están utilizando los lugares, por ejemplo, en quirófano y tipo de oxígeno, pongamos cama de COVID en quirófano, macanudo, pero yo habilito en un hospital una terapia en este lugar, otra terapia en el otro lugar, y otra terapia en el otro lugar, en el mismo hospital. ¿Y qué hacen los médicos de terapia? ¿Tienen que ir corriendo de una sala a la otra cambiándose la ropa?
Sí, además tenemos entendido, doctora, que tampoco es tan fácil porque se necesita toda una infraestructura que no todas las salas la tienen, o sea, no hay respiradores, oxígenos y aire comprimido en todas las salas. Exacto, entonces se pone donde se puede. El año pasado se cerraron salas de pediatría, de emergencia, y se habilitaron para COVID. Pero ¿qué pasa? Esa sala, si usted tiene en un hospital, acá en un lugar la sala de pediatría que la hizo COVID, y tiene la terapia en la otra punta que la hizo COVID. Tiene más camas, pero aparte de tener más camas y la misma cantidad de personal, la tienen en 2 lugares distintos. Y el que está vestido para atender a ese paciente, el mayor riesgo lo tiene cuando se desviste. A tal punto que nosotros decimos, el que está vestido en terapia, le falta el aire, no puede tomar agua, no puede orinar por horas hasta que se saque ese traje. Y lo tiene que hacer con sumo cuidado. ¿Y qué hace? Si tiene que ir a ver al paciente que está en el otro lugar porque no hay médico, se tiene que desvestir, ir al otro lugar, vestirse, eso lleva tiempo también. Por eso no es poner una cama, no es habilitar un lugar más. El recurso humano, sin el recurso humano, todo lo demás es un maquillaje. Sandra, aprovechar el cierre para pedirle a todos los que nos alcancen a ver o escuchar que también aportemos desde la decisión individual de no movernos. Exacto. Todos los ciudadanos hoy tenemos que ser conscientes que esto depende de todos y cada uno de nosotros. Porque los gobernantes pueden tomar decisiones, pero si la gente no las cumple, estamos exactamente en la misma. Acá hay que tomar conciencia. Es muy duro, está todo el mundo cansado, pero esto es más grave este año que el anterior. Depende de que todos pongamos un granito de arena. Por eso es tan importante que ustedes lo difundan. La conciencia de cada uno está en esto. Y no es que porque son jóvenes no les va a pasar. En este momento hay un paciente de 30 años internado gravísimo. Tiene 30 años y era sano. O sea, el virus no distingue ya edad, clase social, partido político, no distingue nada. Y tampoco distingue el que puede pagar, porque por más que puedan pagar, si no hay lugar no van a tener quien los atienda. Tienen que tomar conciencia. Sonia, gracias, de verdad, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y nuestra fuerza para acompañarlos en lo que necesiten difundir y en lo que necesiten reproducir. Hoy tenemos que ser una piña, tenemos que ser todos, tenemos que estar del mismo lado y entendiendo que no hay ninguna diferencia, que no hay nada que nos pueda distinguir. De un lado está la vida y el sistema público y privado de salud, y del otro lado está el abismo. Y tenemos que aferrarnos, digamos, a lo que tenemos y cuidarlo. Y si todos nos cuidamos, esto se puede encarrilar. Pero no tenemos mucho tiempo, hay que hacerlo ya. Gracias, Sandra. Ojalá reciban gracias a ustedes. Ojalá reciban rápido una respuesta del gobierno provincial. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Sandra Mayorana, debe ser la charla más dura que tuvimos con ella, porque no la había escuchado nunca con tanta angustia y con tanta desesperación. Es cierto que hay una ventaja respecto al año pasado, que es que todo el personal de salud está vacunado, pero la vacuna no te vacuna contra el estrés, ni te vacuna contra la vulnerabilidad psicológica, contra el desgaste. Puede estar inmunizado o no, qué sé yo, pero no hay una situación peor que el hastío, el cansancio, el agotamiento del personal de salud. Y no hay más que lo que hay. No hay más que lo que hay. Esto lo tienen que entender todos los que se van de joda, los que salen a la noche, los que se juntan innecesariamente. Todos, no, basta, basta. Debemos tomar la decisión de no salir, de no movernos y de no correr el riesgo ni de contagiarnos ni de contagiar. Hay que pensar eso, nada más. No sé por qué es tan difícil entenderlo. No entiendo por qué es tan difícil entenderlo en alguna gente. No lo entiendo.